En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 4, Moisés tiene una reunión con el pueblo de Israel y les recuerda todo lo que Dios ha hecho a favor de ellos desde que los sacó de Egipto, cómo los cuidó en el desierto, cómo los protegió, cómo los alimentó, cómo les dio el maná, cómo abrió el mar rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Le dice, busquen otra nación a la que Dios haya cuidado tanto y con la que Dios haya hecho más maravillas. Y termina la presentación, el discurso, el sermón, diciendo, obedezcan a Dios, sigan sus preceptos, sus estatutos, hagan como Él dice para que les siga yendo bien y para que puedan seguir disfrutando de la misericordia, del cuidado y la atención que Dios tiene hacia con ustedes. Algo interesante que podemos notar aquí es que recordar es bueno, recordar lo que Dios ha hecho es bueno, saber todo lo que Dios ha hecho en mi favor es bueno, pero yo necesito demostrar mi confianza hacia ese Dios que ha hecho esas maravillas a través de la obediencia, porque esa obediencia demuestra que yo confío en Dios. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque si yo de verdad creo en Dios, confío en Dios, entonces lo obedezco. Pero si yo no confío en Dios, no lo puedo obedecer. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo si de verdad confío en Dios? La respuesta es mis obras. Si yo obedezco a Dios, voy a actuar en obediencia hacia Él. Voy a vivir los principios bíblicos porque yo confío en Él y esa confianza me lleva a la obediencia. Pero si usted y yo no confiamos en Dios, pues entonces no lo obedecemos. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, podemos caer en una maldición, porque dice Jeremías capítulo 17:5 que maldito es el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Usted y yo tenemos la libertad de elegir si confiamos en Dios y lo obedecemos, o si decimos confiar en Dios, pero en nuestra vida hacemos lo que nos da la gana, porque Dios no fuerza a nadie, Dios no obliga a nadie, pero los resultados el tiempo los demuestra. Hay una historia interesante en el libro de Mateo capítulo número 21, donde Jesús habla acerca de dos hermanos. El papá viene y le dice al primero, mira, por favor, ve y trabaja hoy en la viña. Y el hermano le dice, no, yo no quiero ir. Pero dice Jesús que el hermano se arrepintió y fue. Sin embargo, el papá fue y le preguntó al otro y le dice, mi hijo, ve por favor a trabajar en la viña hoy. Ah, sí, papá, yo sí voy. Pero no fue. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Oh, ¿y qué tiene eso que ver con la confianza? Lamentablemente en el día de hoy tenemos muchos cristianos de nombre, de boca y de un culto a la semana. ¿Y qué sucede entonces? Presentan una pantalla, dicen saber mucho y muchas veces saben bastante, pero en el momento de aplicar muestran que no confían en Dios, muestran que no obedecen a Dios y muestran entonces que no tienen fe en Dios, porque la fe se manifiesta en la obediencia, la confianza en Dios se manifiesta en las obras. Recordar es bueno, recordar es imprescindible para el cristiano, saber todo lo que Dios ha hecho y ha escrito en su palabra, perfecto. Pero eso tenemos que llevarlo a una vida práctica, tenemos que llevarlo a una experiencia real, donde entonces nosotros, no para los demás, sino para nuestra propia edificación espiritual y para la motivación de quienes nos rodean, practicamos, hacemos y vivimos lo que Dios manda en su palabra. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de cristiano es usted? ¿Un cristiano de nombre o un cristiano de acción? ¿Un cristiano de simplemente miembro de iglesia o un cristiano de verdadera comunión con Dios?